A comienzos del siglo XX, el estudio de la actividad eléctrica del cuerpo humano estaba en plena expansión. En 1929, el fisiólogo británico Edgar Douglas Adrian, junto con el estadounidense Dieter Brock, publicaron trabajos pioneros registrando la actividad eléctrica de fibras nerviosas y musculares. Sus investigaciones marcaron el punto de partida para lo que hoy conocemos como electromiografía. Aunque en esa época las mediciones eran un poco rudimentarias y se realizaban con amplificadores de válvulas y oscilógrafos fotográficos. En las décadas de 1940 y 1950, médicos como Herbert Hasper en Canadá y Floyd Davis en Estados Unidos perfeccionaron las técnicas y empezaron a utilizarlas de manera clínica, esto para estudiar los trastornos neuromusculares. Paralelamente, surgió el estudio de conducción nerviosa impulsado por investigadores como George Dawson en Inglaterra, quien en 1954 describió métodos precisos para medir la velocidad de conducción de nervios periféricos. La electromiografía es una prueba que registra la actividad eléctrica generada por los músculos y nos ayuda a identificar si una alteración proviene del músculo en sí o del nervio que lo inerva. El estudio de la neuroconducción, por su parte, mide la velocidad y la amplitud con que las señales eléctricas viajan a lo largo de los nervios periféricos. Aunque son procedimientos distintos, se realizan generalmente en la misma sesión. En la neuroconducción se colocan electrodos sobre la piel, se estimula el nervio con impulsos eléctricos controlados y se registra la respuesta, evaluando su velocidad y amplitud. En la electromiografía se introduce un electrodo aguja muy fino en el músculo para registrar su actividad tanto en reposo como durante la contracción voluntaria. Estas pruebas se indican en pacientes con debilidad, hormigueo, entumecimiento, dolor sin causa aparente o pérdida de fuerza. Son clave para diagnosticar síndromes comprensivos como el túnel carpiano, neuropatías periféricas, radiculopatías, miopatías y trastornos de la unión neuromuscular como la miastenia gravis. En cuanto a la interpretación, un ejemplo sencillo sería: si en la neuroconducción se observa una velocidad de conducción más baja de lo normal, esto puede indicar una afectación de la mielina, como en las neuropatías desmielinizantes. Si en la electromiografía se detectan potenciales de fibrilación en reposo, esto podría sugerir una lesión axonal o daño muscular. Lo que comenzó como experimentos de laboratorio, como instrumentos frágiles, hoy en día es una herramienta diagnóstica precisa y esencial en la neurología y fisiología clínica. La electromiografía y la neuroconducción no solo miden impulsos eléctricos, nos cuentan la historia del funcionamiento íntimo entre nervios y músculos, permitiendo diagnosticar y tratar a miles de pacientes en todo el mundo. El botulismo es una afección poco frecuente pero grave, causada por una toxina que ataca los nervios del organismo, cuyos síntomas pueden poner en riesgo la vida. Un tipo de bacteria llamada Clostridium botulinum produce la toxina. El botulismo puede ocurrir como resultado de contaminación de los alimentos o de una herida. En ocasiones poco frecuentes, el botulismo también puede ser el resultado de un tratamiento médico o del bioterrorismo. Causas. Como primero tenemos el botulismo alimentario. Las fuentes más comunes del botulismo por transmisión alimentaria son los alimentos caseros mal enlatados o mal conservados. Por lo general estos son frutas, verduras y pescados. Botulismo por herida. Cuando la bacteria Botulinum ingresa en una herida, esta puede multiplicarse y producir la toxina. Este tipo de botulismo ha aumentado en las últimas décadas en aquellas personas que se inyectan heroína, ya que puede contener esporas de la bacteria. Botulismo infantil. Los bebés se contagian con botulismo cuando las esporas de la bacteria ingresan en el intestino y producen estas toxinas. En algunos casos, el origen del botulismo puede ser la miel, y es más probable que sea la exposición a la tierra contaminada con la bacteria. Botulismo iatrogénico. Si bien es poco frecuente, se puede producir botulismo cuando se inyecta demasiada cantidad de toxina botulínica, con fines cosméticos como eliminar arrugas o por motivos médicos como tratar migrañas. Interpretación de resultados. Los estudios de neuroconducción y el examen con electrodos ayudan a abordar las siguientes preguntas. ¿Dónde está la lesión? ¿Cuál es la naturaleza fisiopatológica del trastorno? ¿Cuál es la cronicidad del problema? ¿Cuál es la gravedad eléctrica del problema? Como ejemplo tenemos la disminución de la amplitud del potencial de acción. En la estimulación del nervio peroneo, la amplitud del potencial de acción de motor es de
1 milivoltio. Normal es mayor a 4 milivoltios, con velocidad de conducción. Esto indica pérdida axonal más que daño en la mielina, como ocurre en neuropatías axonales o lesiones traumáticas del nervio. El cableado de los axones está roto o reducido en número, así que aunque la señal viaja rápido, llega más débil. Mecanismos de acción del botulismo. Estos implican un compromiso sináptico, específicamente en las uniones neuromusculares causadas por la toxina botulínica. En primer lugar, de este mecanismo de acción se da ingreso de la toxina al organismo. Este puede ingresar por alimentos contaminados, heridas o incluso colonización intestinal. Luego de que la toxina ingresa al organismo, llega a las terminales presinápticas de las neuronas motoras colinérgicas, principalmente a nivel periférico. Allí, la toxina se une a los receptores específicos de la membrana presináptica y es internalizada por endocitosis. Una vez dentro, la toxina actúa como una enzima, específicamente como una metaloproteasa, y bloquea la liberación de acetilcolina. ¿Cómo lo hace? Al actuar como la enzima antes mencionada, escinde las proteínas SNAR involucradas en la liberación de acetilcolina, que son esenciales para la función de vesículas sinápticas con la membrana neuronal. El resultado de esto es que no hay contracción muscular. Es decir, al bloquear la liberación de acetilcolina, la toxina impide la transmisión de impulsos nerviosos a los músculos, lo que lleva a una parálisis. Síntomas del botulismo. En primer lugar, tenemos el botulismo alimentario. En este, las toxinas botulínicas son neurotóxicas, lo que significa que afectan el sistema nervioso. Generalmente comienza de 12 a 36 horas después de que la toxina ingresa al cuerpo. Los síntomas de este botulismo incluyen dificultad para tragar o hablar, sequedad en la boca, debilidad facial en ambos lados del rostro, visión borrosa o doble, caída de los párpados, dificultad para respirar, náusea, vómitos y calambres abdominales y una parálisis. El botulismo por herida. Los síntomas de este botulismo aparecen aproximadamente 10 días después de que la toxina ingresa al cuerpo. Incluye dificultad para tragar o hablar, debilidad facial en ambos lados del rostro, visión borrosa doble, párpados caídos, dificultad para respirar y parálisis. Por último, tenemos el botulismo en bebés. Este se produce cuando los lactantes ingieren esporas de la bacteria que germinan y colonizan el intestino liberando toxina. Suele comenzar entre las 18 y 36 horas después de que la toxina entra en el cuerpo del bebé. Algunos de los síntomas son los siguientes: estreñimiento, movimientos desmanejados debido a la debilidad muscular, suelen tener problemas para controlar la cabeza, llanto débil, suelen verse irritados, babeo, caída de los párpados, cansancio, problemas para succionar o alimentarse y parálisis. ¿Cómo puede la neuroplasticidad aportar un tratamiento contra el botulismo? Te lo cuento. La neuroplasticidad puede ser relevante en la recuperación de pacientes con botulismo, ya que el cerebro puede adaptarse a nuevas condiciones. Tratamiento del botulismo y el papel de la neuroplasticidad en la recuperación. En primer lugar, se hace un tratamiento principal para neutralizar la toxina botulínica que circula en la sangre. Se adhiere una antitoxina a la toxina principal y evita que cause más daño en el sistema nervioso. El objetivo de la neuroplasticidad aquí es detener el daño, prevenir complicaciones graves, activar y mantener conexiones nerviosas y musculares mientras que las terminales presinápticas se regeneran. Después de la antitoxina, que neutraliza la toxina, el sistema nervioso tiene la capacidad de formar nuevas conexiones y reorganizar los circuitos temporales, ayudando a estimular vías motoras específicas. También tenemos la estimulación eléctrica funcional, que favorece la reconexión neuromuscular al aumentar la liberación de factores neurotróficos. Las terapias respiratorias, esto como entrenamiento de los músculos respiratorios. Por último, se puede hacer una adaptación del sistema nervioso. Esto puede ayudar a que el cerebro se pueda adaptar a la pérdida temporal de la función y pueda formar nuevos movimientos, aunque la recuperación completa puede durar varios tiempos.